Capítulo 11. De los teatros de operaciones. Dijo Sun Tzu. De acuerdo a los 108 preceptos de la guerra, es posible encontrar 9 tipos de teatros de operaciones. A saber, el primero de estos preceptos establece que nunca es conveniente entablar combates en las tierras del propio reino. El segundo caso está referido a las zonas fronterizas. Allí no es para nada aconsejable levantar campamento. La tercera alternativa está dada por aquellos terrenos que dan ventaja a quien primero los ocupa. En esos territorios nunca es recomendable emprender un ataque temerario. El cuarto caso está relacionado con el escenario que permite la llegada de ambos bandos en conflicto. En estos terrenos no es conveniente detener la marcha. La quinta alternativa está dada por una frontera colindante con distintos reinos. En este caso, lo más conveniente es entablar amistad con los responsables de cada feudo. La sexta variante la configuran los sitios ubicados dentro del territorio enemigo, que están respaldados por numerosas ciudades y pueblos. En estos puntos hay que obtener suficientes provisiones para mantener y continuar la campaña. La séptima son los territorios con montañas, bosques, pantanos o barreras naturales que impidan un fácil acceso. Estos deben cruzarse velozmente. Los caminos que se presentan estrechos para el avance y el retroceso de las tropas conforman la octava alternativa que habrá de tomarse en cuenta. En estos terrenos se debe actuar utilizando la emboscada como táctica. El último caso es aquel territorio que por sus características no queda otra alternativa que luchar con todas las fuerzas y dedicación posible, dada la peligrosidad que estos terrenos ofrecen. En los tiempos remotos, aquellos que conocían el arte de la guerra conseguían que el enemigo no pudiera coordinar su vanguardia y su retaguardia, sus patrullas de combate con sus fuerzas principales, que los mandos y la tropa se auxiliaran solidariamente, que las órdenes no llegaran a destino, que les resultara imposible reagruparse y que sus formaciones se desorganizaran. Cuando la situación sea favorable, hay que atacar en forma decidida. Si, por el contrario, la situación es desfavorable, hay que detener inmediatamente las acciones. Alguno se preguntará, si el ejército enemigo es poderoso y avanza sobre nosotros en forma ordenada, ¿qué estrategia debemos adoptar para combatirlo? Yo les respondo, primero hay que conquistar las condiciones favorables, aquellas que constituyen las claves para tu rival, y luego lograrás que actúe de acuerdo a tus fines. Lo más razonable en la aplicación del poderío bélico es moverse a gran velocidad por el terreno. Aprovechar las opciones que pueda brindar un enemigo desorientado, seguir los caminos impensados para el enemigo y atacarlo en los espacios donde no los espera o está desprevenido. En la mayoría de los casos, cuando se emprende una ofensiva contra un reino enemigo, los preceptos que rigen el combate son los siguientes. Mientras más se adentre la tropa en territorio rival y el ánimo de los soldados vaya en aumento, existen menos probabilidades de salir derrotados. Si en territorio enemigo se consiguen cereales y praderas con buen forraje, el ejército se asegurará abundantes provisiones. Hay que poner especial cuidado en la alimentación y el descanso de las tropas, dos factores muy importantes para mantener la moral y la fuerza de la tropa. El vigor de una tropa se puede aumentar elevando su moral y acrecentando su eficiencia en el combate. Se deben planificar ardides para que el enemigo no pueda descubrir tus estrategias. Cuando un ejército se encuentra en una situación de vida o muerte, los mandos y sus subordinados lucharán con toda su fuerza y potencial. En una circunstancia grave, no sentirán temor alguno. Si no se encuentra una salida que permita evadirse de esa situación desesperada, se arremeterá contra el enemigo con toda la fuerza destructiva de que se es capaz. En estas circunstancias extremas, las milicias se mantendrán vigilantes, aunque no se las censuren. Cumplirán con sus tareas, aunque no se las exija, y conservarán la disciplina, aunque no se le den órdenes. Eliminando todas las dudas y supersticiones de los subordinados, se logrará que nadie retroceda o eluda el combate, aún en una situación de vida o muerte. Que los soldados no tengan dinero no significa que no amen la riqueza y que no sientan temor a la muerte. No quiere decir
que no anhelen alcanzar una larga vida. Al dar la orden de ataque, se verá rodar lágrimas por las mejillas de algunos soldados, pero puestos a combatir, acorralados, serán más valientes que los héroes Chuan Yu y Chao Mo. Nota del editor. Ambos son guerreros del tiempo de Sun Tzu. Quien sea hábil en dirigir las tropas pueden lograr que éstas se muevan como una serpiente. Cuando se les agarra por la cabeza, mueven la cola para soltarse. Cuando se las toma por la cola, utilizan la cabeza para atacarnos. Si se las sostiene por el centro, puede mover ambas partes para intentar el escape. Algunos podrían preguntarse, ¿es posible que las tropas puedan actuar como esa serpiente? Yo les respondo, por supuesto que sí. Tomen como ejemplo a las huestes de Wu y de Yue, dos reinos de la época de Sun Tzu, que si bien eran rivales y se odiaban profundamente, al cruzar un río en el mismo barco, aunaban sus fuerzas como si fuesen una sola. Por consiguiente, resulta inadecuado fijar las tropas atando las riendas del caballo o enterrando las ruedas de los carros para mostrar la intención de luchar hasta la muerte. Lo mejor para lograr que los mandos y la tropa luchen denodadamente, como si fueran una sola persona, consiste en formarlos convenientemente en los métodos adecuados de combate. La forma de conseguir que los soldados, poderosos o débiles, lleguen a desplegar su potencial de lucha es aprovechando adecuada y convenientemente las características del escenario del combate. Por ello, un general hábil en el manejo de las milicias puede conseguir que todo un ejército actúe como un bloque sólido cuando las circunstancias obliguen a no combatir diferenciadamente. Cuando se planifican las operaciones bélicas, hay que lograr una reflexión desapegada y serena de los planes, tácticas y estrategias. Un comandante inteligente y sagaz debe ser experto en encubrir sus tácticas militares para que los oídos y los ojos de sus soldados no puedan percibirlas. Cambiando la disposición de las tropas durante el combate y modificando los proyectos previamente definidos, se podrá mantener en la ignorancia de sus designios a todo el mundo. Cambiando la ubicación de sus campamentos y marchando de manera zigzagueante, nadie logrará conocer sus intenciones. Luego de dar las correspondientes órdenes de combate, se deberá cortar la posibilidad de retirada de sus tropas, como quien quita una escalera por debajo de los pies. Cuando los generales ordenan a sus combatientes ingresar profundamente en territorio del enemigo, deberán hacerlo imitando a una flecha disparada por un poderoso arco. Los soldados deben ser tratados como un rebaño de ovejas, conduciéndolos de aquí para allá, sin que sepan nunca a dónde se dirigen. He aquí un tema a considerar en el manejo de la tropa: reagrupar a un ejército y ponerlo en una situación de peligro. Los 9 tipos de teatro de operaciones, las ganancias y las pérdidas, las ventajas y desventajas de ordenar un ataque, los avances y las retiradas, la disposición anímica de los oficiales y los soldados merecen un atento y prolijo examen por parte de los mandos supremos. Estos no deben dejar de considerar y evaluar minuciosamente cada uno de estos factores, que tanta importancia tienen en el desempeño de un ejército. A continuación, algunas circunstancias que suelen ocurrir durante los combates. Mientras más se adentren las tropas en territorio enemigo, más estable se hace la moral de las tropas y más se fortifican. Cuanto menor sea esa penetración en territorio rival, más se ablanda y debilita esa moral. Al salir a combatir fuera del territorio propio, las tropas se encontrarán con diferentes tipos de terrenos y con numerosos escenarios de combate. Las zonas que poseen salida hacia los 4 puntos cardinales son de fácil comunicación. Los territorios en el interior del reino enemigo son estratégicos. Los cercanos a las fronteras son de menor importancia. Cuando se combate en el propio reino, hay que unificar la tenacidad de todas las tropas que intervienen en el combate. En zonas de menor importancia estratégica, hay que enlazar estrechamente las posiciones y las columnas. En los campos de batalla, es fundamental que la retaguardia acompañe de manera veloz y cercana a las tropas de avanzada. En aquellos terrenos que dan ventaja a quien primero los ocupa, hay que ser prudente en la defensa.
En una frontera colindante con varios estados hay que entablar y consolidar amistad con los reinos vecinos. En los sitios claves dentro del territorio enemigo hay que suplementar los víveres y provisiones de la tropa. Los sitios peligrosos deben atravesarse velozmente. En los denominados de muerte debe combatirse con todas las fuerzas debido a su peligrosidad. En ellos, cuando la tropa propia esté cercada, se verá obligada a entablar una lucha hasta las últimas consecuencias. Si logran cohesionarse y obedecer las órdenes, lograrán sobrevivir. Cuando se desconozcan las intenciones diplomáticas de los otros reinos, no se debe entablar amistad ni alianzas de ninguna naturaleza con los mismos. Cuando no se conozca en forma adecuada la topografía del territorio enemigo, no se debe emprender la marcha. Si no se conoce bien alguno de los 9 tipos de teatros de operaciones que pueden presentarse en las batallas, no es posible conseguir el predominio de la tropa propia. Cuando un ejército hegemónico ataca a un reino más poderoso, es capaz de lograr que ni sus milicias ni su población civil puedan organizar adecuadamente la defensa del territorio. Tal será su poderío que si desciende sobre el enemigo, es capaz de lograr que los reinos aliados a su adversario ni siquiera puedan proporcionarles ayuda. Por consiguiente, no es necesario establecer distintos tipos de alianzas con los señores feudales de otros reinos. Tampoco será imperioso combatir en todos los frentes. Será suficiente con desplegar toda la estrategia de que se es posible para agredir al enemigo, asolando sus ciudades y poblaciones más importantes, inclusive conquistando su capital. Hay que otorgar premios extraordinarios, promulgar órdenes inusuales y conducir a todo el ejército como si fuera un solo hombre. También organizar el combate sin tener que explicar las tácticas y estrategias que se pondrán en práctica en el escenario bélico. También es importante dejar las misiones más riesgosas en manos de los hombres que merezcan la mayor confianza, sin advertirles las situaciones favorables. Hay que empujar a los combatientes al peligro para poder convertir el riesgo en seguridad. Otra premisa es la de enterrar a los combatientes en los lugares de muerte, para que pasen a una situación de supervivencia. Solo cuando las huestes se hunden en circunstancias peligrosas pueden finalmente obtener la victoria. Por eso, el arte de la guerra consiste en descubrir las tácticas del enemigo, concentrar los ataques propios en puntos estratégicos, marchar cientos de kilómetros en forma veloz y temeraria, y destruir los mandos del adversario. Por consiguiente, cuando se planifique una acción de guerra, hay que bloquear los pasos, suprimir los rastros del avance de la tropa propia, limitar el movimiento a los mensajeros enemigos y proyectar desde el templo cada paso estratégico. Al observar grietas en las filas enemigas, se avanzará con resolución para sacar ventajas de esa situación. También resulta fundamental ocupar los sitios claves para el enemigo, sin apurar la fecha de la batalla final. Hay que romper con las tácticas redundantes, actuar de acuerdo a los movimientos de las tropas enemigas y decidir las acciones de combate en forma flexible. Por todo lo expuesto, antes de iniciar una guerra, hay que estar tan tranquilos y reposados como una bella mujer y seducir al enemigo para que descuide la defensa de sus puntos estratégicos. Pero, al comenzar el combate, hay que entrar en acción con la rapidez de una liebre, poniendo al adversario en una situación comprometida, que incluso no le dé tiempo a oponer resistencia.